¿Cómo está la banda? Pracutu, 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 pra. Pracutu, pracutu, pra. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Aquí estamos de regreso en el podcast número 6, el primero del mes de julio. Ya me está gustando esta onda de estar en contacto con ustedes todos los lunes, todas las semanas. ¿Qué han hecho? ¿Cómo están? ¿Qué actividades han retomado? ¿Qué actividades han abandonado? Algunos me imagino que están en cuarentena, encerrados en casa, en el cuartel. Otros están trabajando fuera de casa. Algunos escuchan este podcast en momentos completamente diferentes. Me han escrito mucho que algunos lo escuchan en la mañana, otros lo escuchan de noche. Qué padre, lo importante es que estemos conectados. Recuerden, por favor, de seguir escribiéndonos a cómo está la banda, @gmail.com, y de, por favor, suscribirse a mi página de YouTube. Es importante que se suscriban a mi canal de YouTube para que me apoyen y díganle a sus cuates, si les gusta el podcast, pues recomiéndenlo, porque para mí la mejor publicidad que hay es la de boca en boca. Cuando a ti te gusta algo, mano, sales y lo recomiendas, ¿no? Tengo muchísimos saludos, han llegado muchísimos correos, la verdad, y voy a hacer como una síntesis rápida de varias peticiones y de varias preguntas que me han hecho, y voy a empezar por saludar a mi querido amigo del norte que se llama Israel Vázquez y me pide que salude a toda la banda biker del norte del país. Ellos son los vikingos, los talas, los vasallos, camellos, zorros y demás. Quedó claro, mi carnal Israel Vázquez, te lo prometí y aquí te lo cumplí. Emanuel Ramírez, a raíz de lo que hablamos del Tren Maya como 1 o 2 podcasts atrás, nos mandó una especie de PowerPoint muy interesante, Emanuel Ramírez, donde habla sobre el Tren Maya y dicen que si esa obra se lleva a cabo, es posible que 2,000 jaguares pierdan su hábitat o pierdan la vida. Cruza aproximadamente 10 áreas protegidas, entonces va a empezar a fragmentar los ecosistemas. Va a poner en riesgo la pérdida de hallazgos importantes arqueológicos, ya que hay 1,288 sitios arqueológicos que no han sido explorados en toda esa zona del sureste. Es que es una zona sumamente rica en todo lo que es la cultura maya. Yo imagino que hemos descubierto un cierto porcentaje, pero lo que no hemos descubierto ha de ser cantidad. Ahora resulta que ya no usará energía eléctrica como se había prometido, sino va a consumir diésel importado. Y por último, se van a alterar y también se le va a hacer mucho daño a muchos cuerpos de agua como cenotes y ríos subterráneos van a estar en riesgo. Yo me quedo pensando, por favor, de veras, si vale la pena hacer esta obra y volver en nombre de la tecnología, en nombre de la humanidad, volver a ponerle en la torre a un pedazo, a un tremendo ecosistema, a un pulmón de lo que viene siendo la República Mexicana, porque cada vez hay menos. Alex Toledo, nacido en Puebla, en Teciutlán, en la Sierra Norte de Puebla, actualmente vive en Guanajuato. Un saludo hasta allá, carnal. Me dio mucha risa porque dice que vivía en un mundo completamente alejado del rock y que cuando nos veía al Ritmo Peligroso o al Dangerous Rhythm en los 80 en la televisión, sentía que no sabía de dónde habíamos salido y le sorprendía mucho lo que hacíamos. Me dio mucho gusto que me escribieras y decía que el conecte era tan raro como el New Yorker. Yo diría que el New Yorker era mucho más raro, ¿no? Pero yo imagino que allí en la Sierra Norte de Puebla era dificilísimo conseguir el conecte o el sonido, las revistas de aquella época. También quiero saludar a Alberto Peláez. Me pregunta si convivimos con algunos de los músicos del boom del rock en España. Mira, llegamos a ser muy amigos con Miguel Ríos, porque teníamos amigos en común. Precisamente Lalo Fernández, el director del video de Marielito, tenía su compañía que se llamaba Cinemagic y era muy amigo de Miguel y varias veces coincidimos ahí en alguna farra nocturna y platicamos bien y además estuvimos juntos en el primer Vive Latino. Su baterista Sergio Castillo, tremendo baterista que también después vino con Juan Perro a México y también fue productor de una banda española muy, muy buena que se llama Estopa. Sergio falleció hace como 3 o 4 años. Él era también cubano, nada más que él estaba exilado allá en España. Él creció en Madrid, pero fue una pieza muy importante del movimiento del rock español. También
pues conocimos muy bien Alaska porque tocamos con Alaska un par de veces, a los hermanos Cano de Mecano, coincidimos con ellos un par de veces en fiestas en casa de Mario de Llano o de Luis de Llano, con Nacho Cano, y no me acuerdo cómo se llamaba su hermano. Eh, de ahí en fuera, pues ellos fueron yo creo que con los que más convivimos. A mí me gustaba mucho Radio Futura, pero nunca tuve oportunidad de cotorrear con ellos y también me gustaba mucho Nacha Pop. Pero con los que te acabo de mencionar son con los que más o menos entablamos una cierta relación de amistad, ¿no? Por otro lado, Marcore Core me pregunta si he probado, como hablamos de insectos hace poco, el poema de insectos, me pregunta que si he probado una hormiga del sureste que se llama Nuku o chicatena. Tengo idea, hace muchos años, que probé unas hormigas en Oaxaca, pero no sé si eran esas. Lo que sí he probado muchas veces son los escamoles, que son los huevos de hormiga, pero si quieres escribirme y platicarme un poco más del sabor, me gustaría, porque a mí me encantan los insectos. Quiero saludar también a Ida Maltrana por su labor tan valiosa que hizo para el Palacio de la Música en Mérida. Es un museo interactivo y parece que está padrísimo. Se llama el Palacio de la Música y está ahí en la ciudad de Mérida, Yucatán. Así que todos los que nos escuchan desde allá de la península yucateca, pues dense una vuelta por el Palacio. Recuerden que es importante que de pronto nos escriban cosas interesantes, que a lo mejor podamos hablar de ellas en el podcast, comentarios, ideas y todo ese tipo de cosas. Quiero saludar al Panic, a mi amigo Víctor Acuña, hasta Tlanepantla, Estado de México. Me pregunta sobre equipos de sonido y sobre todo para vinilos. Yo soy de los que no creo en un equipo tan sofisticado, creo en un equipo más de batalla. Y a mí lo que sí recomiendo ampliamente es la tornamesa audio-técnica, la AT-LP60. Esa tornamesa conectada a tu computadora con una interfase de audio no muy acá, podría ser una M-Audio, por ejemplo, y la conectas a unas buenas bocinas que pueden ser unas Yamaha, unas Bose, que son un poquito más caras, o unas M-Audio incluso. Yo creo que ya con esa tornamesa, con tu computadora, con tu interfase de audio y las bocinas, tienes un excelente sonido para escuchar vinilos. Pero al final del camino yo creo que es muy personal, ¿no? No hay nada como ir a un lugar y tratar de escuchar antes de comprar y ver cómo suena. Ahorita está muy de moda comprar en Amazon y en todos esos lugares sin probarlos, entonces es un poco riesgoso. Yo también soy muy, ¿cómo se dice? Muy, muy clavado en comprarme buenos audífonos, sobre todo cuando voy a escuchar música. Hay unos Bose chiquititos que te entran en la oreja, que son increíbles para oír música, sobre todo si estás haciendo ejercicio. Rodo López, mi buen cuate, que no sé si es exactamente un sommelier, que es un gran conocedor de vino, pero es una persona que trabajó muchos años en diferentes situaciones que tienen que ver con bares, con alimentos y bebidas. Y a raíz de lo que hablamos en el podcast, creo que el antepasado, sobre el vino que ganó, que era un vino de Parras, Coahuila, y yo hablaba de que yo solamente conocía bien la zona del Valle de Guadalupe, que está en Baja California, que es como que de donde salió el Calafia, el L.A. Cheto, estos grandes vinos mexicanos. Él me escribe y me dice: Piro, en Coahuila, en Parras también está Casa Madero, que fue la primera vitivinícola en América, fundada en el siglo XV. O sea, ya los vinos de Coahuila entonces ya son de abolengo, llevan años fabricándose, ganando varios premios en su larga vida. En el 2012 fueron el primer viñedo orgánico de México. Ojo, Y en el 2013 en Francia recibieron el premio al mejor vino blanco, que fue un Chenin Blanc en el 2012, y compitieron contra más de 3,000 muestras de vinos de 40 países. Entonces, pues ya los vinos de Coahuila tienen una larga historia y por lo visto son tremendos vinos, caray. Y hasta ese entonces era el premio más importante que había obtenido el vino nacional. Entonces ya saben, el Chenin Blanc de ese 2012 ganó en el 2013 una competencia contra 3,000 muestras de vino de 40 países. Vaya, se aprenden cosas todos los días. Les quiero platicar de hoy por hoy uno de mis favoritos artistas plásticos mexicanos. Nada más y nada menos que mi querido y admirado Pedro Friedeberg, que ya tiene 84 años. Cuando yo estaba bien chavo, yo siempre decía, y lo sigo diciendo hasta la fecha, que a mí me gustaba más que Andy Warhol.
que a mí me parecía que tenía mucho más talento y era como el precursor del pop art mexicano, por no decir latinoamericano, pero a mí me parecía que hacía unas cosas increíbles y de pronto por ahí mezclaba al Gato Félix con Mickey Mouse y hacía cosas de esas bien atrevidas y bien divertidas, ¿no? Que hacían los artistas del pop art. Él tenía en el Camino Real, cuando estaba yo chavo, era una pared completa donde se subían unas escaleras y tú veías este mural que era como un pasillo psicodélico al cual podías penetrar visualmente, pero pues estaba nada más en una pared, ¿no? Y entonces habían como unas manos rojas que venían así como a los lados del pasillo y luego esas manos rojas de metal las sacaron y las pusieron afuera del mural. Entonces te daba una onda como si de verdad siguieras caminando y pudieras entrar en este túnel psicodélico. Me acuerdo que tenía yo como 15, 16 años y cómo me impresionaba. Pues el señor a sus 84 años sigue más creativo que nunca y acaba de montar una obra interactiva, porque pues con todo este asunto de la pandemia, en Madrid todavía no se puede ir a los museos. Se llama Doctorado en Cariátides. Nombre bastante interesante. Y es Pedro Friedeberg en España y la más grande que el artista y diseñador surrealista ha montado en ese país. A sus 84 años, felicidades, caray. La muestra, montada en la Casa de México en España, en Madrid, está compuesta por 61 obras que abarcan la producción de Friedeberg desde 1972 con la mano de Akenatón, esa mano famosísima, que se hizo famosísima, que muchas gentes las compró, las hacía miniaturas, las hacía del tamaño normal para que la gente se sentara, que era como una base con una mano así, y los dedos de la mano eran el respaldo. Esas manos fueron famosísimas en la década de los 70 sobre todo, pero se han seguido vendiendo a lo largo de todos los últimos años. Son muy famosas. Creo que hay algunas hasta en la calle en la Ciudad de México, si no me equivoco. A pesar de que en Madrid ya se empezarán a abrir algunos espacios culturales, la Casa de México en España inaugura con Pedro Friedeberg Doctorado en Cariátides, los recorridos virtuales de sus exposiciones como una alternativa para lidiar con la contingencia provocada con la pandemia del coronavirus. Yo felicito a este artista plástico de 84 años, dignamente mexicano. Qué bárbaro, cómo quisiera yo a los 84 años poderme parar en un escenario y seguir activo. Admiro tanto por eso admiro tanto a los Rolling Stones, que todavía les falta para llegar a los 80 años, pero bueno, siguen activos. A lo largo de su prolífica carrera artística, sus obras han recorrido el mundo, formando parte de exposiciones colectivas e individuales, como en el 2005, que fue parte de la representación de México como invitado especial en la Feria Arco de Madrid. O sea que está de regreso en Madrid con esta exposición que se llama Doctorado en Cariátides. Qué chistoso está ese nombre. Sigue con su cuestión de la repetición de formas geométricas como seña de identidad, sus líneas rectas y un profundo conocimiento de la perspectiva, resultado de sus estudios de arquitectura. Padrísimo. Felicidades a nuestro querido Pedro Friedeberg. Y ahora, pues hablando de arte, aquí voy a hablar de una obra maestra de la arquitectura mexicana. Y es preocupante porque no podemos tomar a la ligera todas estas construcciones arquitectónicas que son parte de la historia de nuestro país y en este caso de la historia de la Ciudad de México. La Catedral de Notre Dame fue incendiada por la negligencia y la irresponsabilidad humana. Es una pérdida irreparable para la historia del arte. La Catedral Metropolitana de la Ciudad de México está esperando su propia tragedia. Las ramas que crecen encima de las cúpulas están rompiendo las estructuras, el despedazamiento de las piedras de sus torres, las ventanas arqueológicas del piso están invadidas por vegetación, señores. ¿Qué están esperando para reparar ese daño? No sé en manos de quién esté esto, supongo que el Departamento del Distrito Federal, no sé si nuestra querida amiga Claudia Sheinbaum pueda hacer algo al respecto. La pérdida de Notre Dame le enseñó al mundo que el arte verdadero es insustituible, que no se hace con tecnología, se hace con la voluntad humana. Cuando hicieron estas catedrales había voluntad de hacer arte, también había fe. Ahora hay voluntad de hacer dinero, de pagar arquitectos estrambóticos que no piensan en la misión del recinto, piensan en hacer negocio con materiales y constructoras. Qué triste, caray. Es inconcebible que una obra como nuestra catedral padezca ese abandono. El abandono de estas obras
es consecuencia del desprecio generalizado que hay por el arte y la cultura. Creen que son un lujo prescindible y quedan fuera de la agenda política. Así que yo les pido de favor, todos los millones que van a invertir en el Orozco Park, que es un tributo al gran muralista mexicano José Clemente Orozco, que me parece una obra maravillosa, no me confundan. ¿Por qué no guardan un dinerito de ese proyecto y se lo pueden invertir a nuestra belleza de catedral, la famosa catedral de la Ciudad de México, nuestra catedral metropolitana, que es muy valiosa? No voy a comparar si es más o menos valiosa que ese proyecto, pero eso es historia total de nuestra Ciudad de México. Piénsenlo y a lo mejor se puede hacer una recolecta, los que tienen el poder de hacer eso, o a lo mejor se pueden desviar unos cuantos miles o millones de pesos para esto. Como ya están enterados, espero si todo sale bien, que podamos presentar mi libro, que por ahora se titula Aburrido, en la Feria Internacional del Libro de este noviembre de 2020. Y si no, pues nos tendremos que esperar hasta el año que entra. Pues al fin nos esperamos tanto tiempo en darle forma. Gracias a esta pandemia, a este encerrón, pudimos terminar. Y aquí les voy a compartir una poesía, o un poema, o un pensamiento, como quieran ustedes llamarle, que se llama Estoy vivo. Estoy vivo y no me quejo. Tengo varias situaciones que me roban la paz. Sin embargo, no me quejo, solo quiero agradecer simplemente el estar vivo y bien consciente del amor que me rodea con mi gente, mi familia, que me curan mi dolor físico y emocional, los alejan por un tiempo y me dejan de afectar. Estoy vivo y no me quejo, más bien quiero agradecer, porque siempre que amanezco, mi cuerpo y mi mente se quieren volver hacia aquellos horizontes producto de la inquietud, que cuando te sientes seguro, la salud es tu virtud. ¿No te has dado cuenta de lo que es existir? Simplemente respirar y poder observar o saborear. Estas cosas cotidianas con las cuales nacimos son tremendas bendiciones para seguir en el camino. El cáncer es un obstáculo, la muerte es un gran dolor para la gente sincera que te dio su corazón. Sin embargo, cuando llega no podemos evitar que ya llegó nuestra hora y no vamos a regresar. A veces todo tiene sentido. Y ahora nos vamos con algunas recomendaciones. ¡Au! Les quiero recomendar una película que la vi a finales del año pasado y hace poco, hace como un mes, si no me equivoco, la estrenaron allá en Amazon Prime. A mí Adam Sandler, yo lo prefiero cuando hace un drama a cuando hace las películas de comedia, porque muchas películas de comedia de él son como para chavitos y esa onda, ¿no? Él tiene una película de hace, no sé, yo creo que unos 18 años, dirigida por P.T. Anderson, por Paul Thomas Anderson, el mismo director que hizo There Will Be Blood con Daniel Day-Lewis, que fue una película galardonada. Creo que ganó mejor película y Daniel Day-Lewis también se ganó el Oscar como mejor actor. Él tiene una película con Adam Sandler que se llama Punch Drunk Love, que es buenísima. Y ahí yo le noté esta vena dramática, histriónica muy buena que tiene Adam Sandler. Y en esta película de los hermanos Josh and Benny Safdie, que son dos directores jóvenes, son hermanos y también producen. Y ¿cómo se llama? Tienen una película que se llama Good Time, que parece que dio mucho de qué hablar. Yo esa no la he visto. Pero esta película con Adam Sandler se llama Uncut Gems, Gemas sin cortar. Y es la historia de un joyero en la ciudad de Nueva York. Son como 2 o 3 días en su vida, pero se le está campechaneando de una manera. Es un shot de adrenalina, mano. Porque el cuate, por un lado, es adicto al juego y siempre está apostando a favor de los Boston Celtics, el equipo de básquetbol de Boston, y trae una onda con la apuesta. Por otro lado, está negociando con vender unas piezas de joya, y por otro lado le debe una lana a un prestamista, que si no me equivoco creo que es su cuñado. Entonces todas estas emociones, además tiene un amante y luego tiene como 4 hijos con su mujer. Entonces todas estas situaciones las está viviendo en 2 o 3 días, y es un estrés que no se lo deseo a nadie. Horrible.
Y estos directores, estos cuates, estos hermanos, capturan lo que él está viviendo emocionalmente durante esos 2 o 3 días, ¿no? Entre la apuesta, entre la lana que debe, entre las joyas que quiere vender para poder pagar, pero además de que tiene que pagar, también quiere apostar. La cuestión de estar campechaneando a la mujer con los hijos y luego la amante que... No. Es una locura. Y al final tiene un desenlace de locos. Se la recomiendo. Se llama Uncut Gems, con Adam Sandler, dirigida por los hermanos Josh and Benny Safdie. Nos vamos a un libro. No siempre quiero tener un formato de recomendar una película, una buena banda y un libro, pero ahorita en estos últimos podcasts así se ha dado. A mí este es un escritor que me gusta mucho, se llama Julio Patán. Él ya tiene el libro este que fue un éxito, que se llama México Bizarro, pero en el 2018 sacó Cuba sin Fidel, que es un retrato de Cuba, obviamente, después de la muerte de Fidel, pero pues lo único que cambió fue que el señor se murió, ¿no? Porque pues ya eso ya venía una situación muy, muy jodida para ese pueblo, ¿no? Y él lo retrata de una manera tan descriptiva. Además, me da la impresión de que conoce muy bien la cultura cubana, conoce muy bien toda la historia, por ejemplo, del escritor Reinaldo Arenas, conoce muy bien la historia de los gemelos de la Guardia, de Arnaldo Ochoa, que fueron fusilados por el régimen de Fidel, que les pusieron un 4 porque supuestamente tenían que ver con el tráfico de drogas de Estados Unidos. Bueno, con una serie de situaciones que ha vivido la Revolución Cubana, y creo que lo retrata de una manera increíble. Aquí hay un pedazo que les voy a compartir. Dice: el socialismo castrista inventó la sociedad del reciclaje, pero sin visos de conciencia social. Veo un camión recolector en buenas condiciones que recorre Miramar, pero esa escena es más que rara en casi todo el resto de la ciudad. En ciertas zonas del Vedado, en la parte abandonada de La Habana Vieja y sobre todo en los barrios más pobres, esos a los que no llegan los turistas, la basura se acumula en cerros de hasta 2 metros de alto en las esquinas. Les recomiendo mucho este libro porque es un libro muy interesante. Tiene una narrativa espectacular. Mis respetos al señor Julio Patán. Gracias por haber escrito esto, porque es un gran documento para los que no hemos tenido la oportunidad de regresar a Cuba o de ir a turistear por allá. Y les tengo una banda que acabo de descubrir la semana pasada. Son 2 hermanas que se llaman Rebecca y Megan Lovell. Las chavitas componen de poca madre. Tocan mandolina, slide guitar, guitarra eléctrica, guitarra acústica, y se hacen acompañar por un cuate que toca el bajo y por otro chavo que toca la bataca. Ellas se llaman Larkin Poe, así como Edgar Allan Poe, P-O-E, Larkin Poe. Las puedes encontrar en Spotify. Varios críticos han dicho que son las hermanitas de los Allman Brothers. Traen una onda muy rockera, muy rhythm and blues, y lo que hacen lo hacen muy bien, porque componen padrísimo y además cantan muy bien. Y se llaman así porque resulta que su tatarabuelo era primo lejano del escritor Edgar Allan Poe y se llamaba Larkin Poe. Entonces se pusieron el nombre del tatarabuelo. Son de Georgia, pero ya se mudaron a Nashville, porque como saben, Nashville es una cuna muy importante de la música actual americana. Ahí también vive Jack White, el famoso fundador de los White Stripes. Ahí viven, muchos músicos viven en Nashville. Entonces estas chavitas son del norte de Georgia y se mudaron a Nashville. Así que ya saben, amigos, en cine les recomiendo Uncut Gems con Adam Sandler. Gemas sin cortar sería en español. El libro de Julio Patán, Cuba sin Fidel, del 2018. Y este dueto, es un cuarteto al final del camino, ¿no? Pero son ellas dos la imagen de esta banda que se llama Larkin Poe, donde las hermanitas Rebecca y Megan Lovell se encargan de hacer un muy, pero muy buen rock and roll. Nos vamos a la historia de hoy. ¡Au! Amigos, me han estado escribiendo muchos de ustedes. Algunos me piden que por favor hable del movimiento de rock de los 80, pero he recibido muchos emails de mi viaje a Londres. Entonces, hace poco platiqué con el asunto de los iraníes, de lo que sucedió con estos cuates cuando llegamos allá, de las primeras noches que pasamos allá. Pero ahora les quiero platicar, les voy a hacer un breviario de una serie de sucesos que me pasaron estando allá.
Había un lugar, creo que ya lo cerraron, muy famoso, que se llamaba The Marquee, pues donde tocó The Who, donde también se gestó el movimiento punk, donde tocó Generation X, que era la banda de Billy Idol, donde tocó Wire, donde tocó los Stranglers, donde tocaron los Ramones, Patti Smith. El Marquee era uno, vaya, de los lugares tradicionales de rock en Londres, algo así como el Whisky a Go-Go en Los Ángeles o como el CBGB en Nueva York, era el Marquee. Claro, el CBGB era un antro de mala muerte, era un cuartito y eso, pero pues, tenía una historia increíble y una tradición musical que mis respetos, ¿no? Pero el Marquee era un lugar, pues más bien un foro de conciertos un poco mejor montado, vaya, un club ya un poco más así como, pues no sé, ¿qué les podría decir? Como, sí, como el Whisky a Go, vaya, de Los Ángeles, ¿no? Que tiene mesas, tienes unos espacios, había un VIP, o sea, estaba un poquito mejor montado que el CBGB. Como a las 2 semanas que estábamos allá, vimos que tocaba Sham 69 y Dangerous Rhythm, cuando tocábamos punk a finales de los 70, principios de los 80, tocábamos 3 o 4 rolas de Sham 69 y el líder de Sham 69 se llama Jimmy Percy, es un inglés como de 6 pies y esa noche los fuimos a ver tocar y pues mi esposa ya me conoce, ¿no? Que yo de pronto, pues cuando se me mete algo en la cabeza, pues lo quiero hacer y le dije, yo quiero ir al camerino a saludarlo. Y me dice Claudia, no hombre, no nos van a dejar entrar. Y le digo, vamos, o sea, no perdemos nada con intentar, ¿no? Y llegamos y pues ya sabes, tocamos la puerta y sale un bouncer así, de esos guardaespaldas inmensos. Y le digo, dile a Jimmy Percy que vengo desde la Ciudad de México a saludarlo. Pues el cuate se metió, se tardó como 3 o 4 minutos y de pronto abre la puerta y púmbales que entramos, ¿no? Y el Jimmy Percy me ve y me dice, pásale. Y le digo, pues no lo vas a creer, mano, pero yo cantaba tus canciones en México a finales de los 70 y se me quedó viendo así como diciendo, ¿qué pedo con este güey? Y se quitó la camiseta, en ese entonces era 1992, tenían un disco que se llamaba Information Libertad y era una caricatura de él cantando en un micrófono de esos viejos estilo Elvis Presley y se quitó la camiseta que estaba toda sudada, la exprimió y me la regaló. Entonces, pues yo no le quité mucho tiempo, él nos dio a su chava que le dijo a su novia que nos llevara al VIP a mí y a Claudia, y su novia, por cierto, una inglesa mucho más joven que él, muy bonita, y entonces me dijo, nos vemos allá arriba ahorita y platicamos, y entonces fuimos al VIP y estaba cerrado, había como un cierto desorden, ¿no? Entonces regresamos al camerino y yo le dije, ¿sabes qué, Jimmy? Te dejo descansar, mano, te dejo mi teléfono, le dejé el teléfono del flat, del depa que teníamos ahí, porque ahí sí habían celulares, pero en Londres no teníamos, así que habíamos dejado el ladrillo en la Ciudad de México, y me llama a los 2 días al hotel, allá al flat, al departamento, y me dice, Piro, ¿sabes por qué te llamo? Porque me hablaste con pasión. Y yo le dije, pues al tiro, hijo, vente al estudio, estamos grabando un disco. Y estuvo yendo al estudio, nos hicimos muy, muy amigos. Aquí mi hijo nos va a hacer el favor de poner un par de fotos personales del álbum que tengo con él. Pero Jimmy Percy era de los que le daba un zape al Johnny Rotten de los Sex Pistols, porque él era verdadero del movimiento obrero punk y de los cuates que de pronto los metieron presos por estar protestando en las barricadas y todo ese asunto. Y era muy querido porque la banda de Inglaterra en general lo quería mucho porque era muy honesto y sus rolas eran sobre la unión y sobre la protesta y vamos a unirnos, que unidos somos más fuertes. En fin, es muy interesante la música de Sham 69, los que no lo conozcan es SHAM 69, Sham 69. Y bueno, yo desarrollé una amistad muy padre con él. Lo único que pude dejar de él en mi disco de solista, en una canción que se llama No te diste cuenta. Pueden escuchar en Spotify. Es un chiflido y un grito que dice Come on, boys. Ese es Jimmy Percy. Y empieza un piano bien frenético. Porque pues no hablaba español, estábamos haciendo un disco en español, entonces hubieron momentos donde tratamos de dejar cositas, pero no cuadraron. También tuve la oportunidad de ir a visitar a Phil Manzanera, que estuvimos a punto de hacer el disco con él, pero como ya les he comentado, la química con Chucho Merchán fue muy intensa y entonces pues decidimos definitivamente hacer el disco con Chucho, ¿no? Porque con Chucho hubo pues una atracción muy padre como músicos, pero Phil Manzanera pues
fue guitarrista toda la vida de Roxy Music. Y yo a Brian Ferry y a Roxy Music los admiraba muchísimo. Vaya, Brian Eno salió de Roxy Music, ¿no? Brian Eno hizo los 2 primeros discos de Roxy Music, el primero que se llama Roxy Music y el segundo que se llama For Your Pleasure. Y ya de ahí empezó a hacer su carrera de solista y una tremenda carrera como productor, porque pues, fue productor desde Genesis con Peter Gabriel hasta productor de Ultravox, de Divo, de U2. Vaya, la carrera de Brian Eno es admirable, ¿no? Entonces Eno y Phil Manzanera pues fueron colegas, luego formaron juntos 801, una banda que tuvieron a la par con Roxy Music. Entonces yo a Phil Manzanera lo admiraba tremendo. Y aquí les voy a compartir una foto que tengo con él, donde nos retratamos enfrente de todos los discos de oro y de platino de Roxy Music. La verdad, una leyenda. Vivía en las afueras de Londres, en una casa circular. Y también desarrollamos una buena amistad. Teníamos que agarrar el metro para llegar allá y lo fuimos a visitar un par de veces. Era una muy, muy buena persona, un cuate súper tranquilo, súper relajado. Y la verdad que fue pues una maravilla, ¿no? Haber podido compartir con estos músicos. Claro, Phil Manzanera no tenía nada que ver con Jimmy Percy, eran de 2 épocas completamente diferentes del rock británico. Jimmy Percy era un estandarte del movimiento punk y yo diría que Phil Manzanera pues ya venía desde los años 70 con Roxy Music en un movimiento un poco de glam rock y toda esa onda, ¿no? Pero cada uno tiene un tremendo mérito en lo que pudieron aportar al rock británico y ¿por qué no? A la música mundial, ¿no? Estando allá, pues nos aventamos un par de conciertos, ¿no? Fuimos a ver a Black Uhuru, que es una banda de reggae que a mí me encanta. Comenzaron como 2 chavos y una mujer y ya después acabaron como un trío de 3 voces masculinas, pero tienen unos discos increíbles. Y también fuimos a ver a Peel, tuvimos la suerte de ver a Peel, la banda de Johnny Rotten, John Lydon, el cantante de los Sex Pistols. Pero lo que verdaderamente estuvo impresionante es que de pronto estábamos allá con José Luis Villarreal, que era el ejecutivo que Melody me había mandado para que me supervisara, para que vieran que me estaba portando bien allá en Londres y que no andaba echando mucho desmadre, sino que estaba siendo juicioso, bien portado y profesional. Y él llegó con Alejandro Cepeda, el baterista, que por cierto acababa de producir el disco que fue un éxito de Cristian Castro, ese que traía No podrás olvidar que te amé. Esa rola, que fue un bombazo en aquel entonces. Él acababa de producir ese disco y llegó con Villarreal allá a Londres. Y él era un excelente baterista y además era el hijo menor de María Victoria, la criada bien criada. La criada malcriado, ¿no? ¿Cómo se llama? No, la criada bien criada, no creo. Ya sé, bueno, esas son cosas que ya con los años se le van olvidando a uno. Tuvimos la oportunidad, amigos, de haber estado presentes en el tributo a Freddie Mercury. Ese fue un concierto sin precedente porque fue un verdadero festival con una cantidad de colores de rock impresionantes. Aquí está el boleto, miren. Para que no crean que estoy cabuleando, diciendo mentiras. Aquí está el boleto. Ese fue un festival impresionante. Recuerdo que abrió Metallica. Y este es el programa. Curiosamente, el programa debería de incluir, pues, fotos de todo el elenco, porque fue un elenco sin precedente, pero es un programa que solamente incluye fotos de Queen con un mensaje de Roger Taylor, el baterista de Queen. Hablan un poquito de Freddie. Hay muchas fotos de Freddie, porque al final del camino pues era el tributo hacia él, ¿no? Y todo el dinero que se recaudó de las camisetas, de los botoncitos, de los pins y de este programa, todo lo que se recaudó de esto fue a una fundación en contra del SIDA. Pero es un programa muy bonito, muy bien hecho, con unas fotos de colección para los cuates que les gusta Queen. Y aquí al final está el elenco completo, que se los quiero leer en orden alfabético. David Bowie, Roger Daltrey, John Deacon, el bajista de Queen, Def Leppard, Extreme, Bob Geldof, el cantante de Boomtown Rats, el que hizo Live Aid, Guns N' Roses
Ian Hunter de Mott the Hoople, Tony Iommi, el guitarrista de Black Sabbath, Elton John, Michael Kamen, Annie Lennox de los Eurythmics, The London Community Gospel Choir, el coro de gospel de la comunidad de Londres, Brian May, obviamente el guitarrista de Queen, Metallica, George Michael, que para mí George Michael se llevó la tarde y se llevó la noche cuando cantó Somebody to Love. Si tengo dos momentos favoritos de ese concierto para mí que me llegaron al corazón, fue cuando George Michael cantó Somebody to Love y cuando David Bowie salió con Annie Lennox y se aventaron Under Pressure. Y de pronto Annie Lennox se metió y empezaron a hacer el set de Bowie donde tocaron Heroes y cerraron con All the Young Dudes y salió Mick Ronson, que si no me equivoco fue el último concierto de Mick Ronson porque a los pocos meses murió de cáncer. Y Mick Ronson durante muchos años fue la mano derecha de David Bowie, desde el disco de Hunky Dory hasta el disco de Ziggy Stardust, hasta el disco de Aladdin Sane y después Pin-Ups y Diamond Dogs. Ya fue cuando David Bowie se vino a Estados Unidos a hacer su gira que metió a metió a Earl Slick y ya después metió a Carlos Salomar. Pero Mick Ronson fue su mano derecha durante toda la época de glam rock, así de maquillaje y toda esa época estrafalaria de Bowie, era su mano derecha. Entonces después de George Michael, Mike Moran, Robert Plant de Led Zeppelin, Mick Ronson, Maggie Ryder, Seal, Spinal Tap, Lisa Stanfield, Miriam Stockley, Roger Taylor, baterista de Queen, Chris Thompson, U2. Cabrón, yo no me acuerdo de U2. Puede ser que a lo mejor hayan salido en video. En fin, no me acuerdo. Me acuerdo que aquí no mencionan, por ejemplo, salió Liza Minnelli y salió Elizabeth Taylor. Me acuerdo hablar nada más, obviamente. Y Liza Minnelli se cantó We Are the Champions. Que eso salió impresionante, mano. Paul Young y Zucchero, el cantante italiano, estaba también ahí. Aquí no está ni Elizabeth Taylor ni Liza Minnelli. Y ahorita me vinieron a la mente. Esto fue un festival impresionante. De verdad que gracias a Dios que pudimos estar ahí. Y miren lo que me encontré mientras estaba buscando esto. Este es el Daily Mirror, el periódico al día siguiente del festival. Increíble. Ahí vemos la foto de Freddie Mercury, de toda la multitud, de toda la banda. La banda respondió increíble, sobre todo cuando Radio Gaga y Somebody to Love, les digo, con George Michael salió espectacular, familia. Fue una cosa fuera de serie. Estoy muy agradecido, la verdad, de haber vivido estas experiencias y de ahora poder compartirlas con ustedes porque es parte de este podcast, ¿no? Me encanta contar todo tipo de historias y de vivencias que haya tenido yo como músico, como ser humano. Yo creo que es parte del encanto que le quiero dar a mi podcast y de que quiero que me conozcan un poco más, ¿no? Como todos los lunes, ¿qué es lo que falta? A ver, ¿qué es lo que falta? Ustedes ya saben. El vinilo del lunes. Amigos, les voy a hablar de, para mí, uno de los grandes genios que ha habido en la música, no nada más en el rock. A mí me cambió la vida cuando estaba yo bien chavo. Incluso la amistad que tenemos el Johnny Cable, Johnny Danger, aka Paco Méndez y yo, desde antes de Dangerous Rhythm, fue por tener una afinidad hacia este genio. Y les estoy hablando de Frank Zappa. Frank Zappa solista, Frank Zappa and the Mothers of Invention, Frank Zappa and the Mothers, porque a veces ponía The Mothers of Invention, las madres de la invención, a veces nada más ponía The Mothers y a veces salía como Zappa. Él tiene una etapa que a mí me impresionó muchísimo y todos esos discos que están más enfocados a canciones, porque también fue un genio en hacer música instrumental, en hacer música con una banda de rock y una sinfónica o una camerata, pero en esta etapa de él de 1973 a 1975, él saca para mí 4 discos cruciales en su carrera. Uno es el Overnight Sensation, que sale en septiembre de 1973. Después
aproximadamente en marzo, abril del siguiente año, que fue en 1974, saca Apostrophe. Después de Apostrophe saca un disco doble en vivo que se llama Roxy and Elsewhere. Y remata y termina con el disco del cual vamos a hablar hoy, que se llama One Size Fits All. Este disco acaba de cumplir su aniversario, si no me equivoco, porque creo que salió el 22 de junio de 1975. Así que hace unas semanas cumplió su aniversario. Es una portada bastante interesante, diseñada por Ferenc Dobronji. Y aquí están las constelaciones. Hijo, mano, este disco es una locura. Zappa no tenía límite. Además de que era un músico tremendo, con grandes fundamentos de armonía, con muy buenos estudios, era un virtuoso tocando la guitarra, porque hacía las cosas más extrañas, y no lo digo yo, lo dice uno de sus discípulos, que es Steve Vai, porque Steve Vai salió de Zappa, como salió Patrick O'Hearn, como salió Brian Cucurullo, como salió Adrian Belew. O sea, era como una academia. Tú tocabas con Zappa unos años y luego ya te ibas a hacer tu carrera de solista o a formar tu banda con muchísimo éxito, porque imagínate todo lo que aprendías tocando con él. Entonces, en esta etapa, él logra tener una banda que, nada más para mencionar, el tecladista era George Duke, que después hizo una gran carrera como tecladista de jazz y de fusión. Hacía fusión muy interesante George Duke. Y de aquí también salió Chester Thompson, el que fue baterista de Genesis durante muchos años y que tocaba al mismo tiempo que Phil Collins. Y luego Phil Collins se paraba a cantar y se quedaba este caballero Chester Thompson en la batería, que era un baterista así de color, con una fuerza tremenda, tipo Billy Cobham, ¿no? También está Ruth Underwood, que tocó la marimba con él durante años y la percusión, pero lo que más tocaba era marimba. Y está Napoleon Murphy Brock, que era su cantante y su saxofonista. Era un cuate que hacía unas voces increíbles. Cómo me gustaba Napoleon Murphy Brock. Déjenme comentarles que en 1974 yo tuve la oportunidad de ver la gira de Apostrophe. Yo tenía 17 años y me los aventé en el Santa Mónica Civic Auditorium, ahí en Santa Mónica, California. Y la verdad me cambió la vida. Andaba yo volando nada más con la música de este señor. También estaba en el bajo Tom Fowler, que tocó con él durante toda esta época, ¿no? Pero aquí hay algo muy curioso, porque Zappa era fanático de varios guitarristas de blues, y aquí le pidió a Johnny Guitar Watson, al guitarrista de blues, un negro mayor, un señor ya mucho mayor en aquella época, y lo invitó a que hiciera unas voces flambeadas. ¿Qué será eso de voces flambeadas? En las rolas de San Bernardino y Andy. Me imagino que son algunos coros o algunas cosas así extrañas, porque ese término nada más se le ocurriría a Frank Zappa. Y también está de invitado en este disco de One Size Fits All nuestro querido Captain Beefheart, pero está acreditado como Bloodshot Rolling Red, porque después de este disco, Zappa y Beefheart hicieron juntos ¿cómo se va a decir? Bueno, ahorita me acuerdo. Este disco es un disco sumamente variado. Es un disco sumamente variado, porque Zappa nunca mantenía un estilo, ¿no? Y aquí hay una canción en particular, que es mi rola favorita, que se llama Inca Roads. Y dentro de todas las informalidades que hacía Frank, es que de pronto podía grabar un tema que estaba grabando en el estudio, de pronto se iba de gira y lo grababa a las 2 o 3 semanas en vivo. Y la banda estaba tan precisa, tan bien ensayada, tan sólida, que no se movían de velocidad, no la habían tocado más rápido ni más lenta, la habían tocado al mismo tempo que como la habían grabado, ¿no? Obviamente, seguramente, a lo mejor Chester Thompson traía el click o traía alguna secuencia, ¿no? Pero era increíble la precisión que tuvo siempre Zappa desde el principio hasta sus últimos discos. Era perfeccionista. Yo imagino que ha de haber sido dificilísimo haber trabajado con él, pero como debes de haber aprendido. Y en esta rola de Inca Roads, que era en 11 octavos, yo me imagino que se debe haber contado como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Una rítmica loquísima. George Duke
toca teclados y canta, y hace una melodía súper extraña. Y esta rola le cambió la vida a Steve Vai cuando él estaba chavito en su casa en Brooklyn. Era un chamaco, y quién se hubiera imaginado que a los pocos años hubiera estado tocando con Zappa. Estaba en su casa oyendo Inca Roads y se transportó porque dijo que era el mejor requinto de guitarra que él había escuchado en su vida. Y ahí les va. Este requinto, toda la música de este disco es grabada en estudio. Sin embargo, Zappa, en su locura, porque estas eran las cosas que él solía hacer, agarró este requinto de un venue en Finlandia, en la capital, en Helsinki, y ya cuando estaban mezclando el disco, agarró y dijo, ¿sabes qué? El requinto de esta toma vamos a quitarlo, déjame oír el que grabé allá en Helsinki, Finlandia, y ese es el que metieron en Inca Roads. Bueno, pues esto es lo que dice Steve Vai, para que vean a qué grado llegó su admiración por el maestro Frank Zappa. Cuando era adolescente meditaba en el solo de guitarra de esta canción. La corriente de conciencia encantada de Frank, expresada a través de su destreza en el instrumento, hace de esta interpretación un hito de 6 cuerdas. Su uso de la dinámica es simplemente impresionante. Las notas dicen que el solo de Inca Roads fue grabado en un concierto en vivo en Helsinki, Finlandia. Eso significa que hubo una presentación en vivo del solo que se cortó en una presentación de estudio del resto de la pista. Es lo que yo les estaba contando. Esta edición suena perfecto y natural. Es increíble que lo haya logrado porque no te das cuenta. Tú crees que es una versión de estudio. Entonces miren lo que dice aquí Steve Vai. Para mí Helsinki, Finlandia era un lugar misterioso y lejano que Frank Zappa santificó con ese solo. Años más tarde le solicité a mi manager que me reservara en ese mismo salón donde Frank había jugado. Esa noche cumplí la fantasía de estar en el mismo escenario en el que él grabó el solo de Inca Roads e interpreté nota por nota ese solo. Lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. Eso es admiración por un gran músico, por un genio, porque para mí Zappa no era nada más un músico, es un genio. Murió en 1993 y para mí sigue más vivo que nunca porque lo sigo escuchando muchísimo. Cada vez que encuentro gente que le gusta Zappa, es como si formáramos una cofradía, nos quedamos horas hablando de Zappa. Alfonso André, el baterista de Caifanes, hemos estado en camerinos juntos y hemos estado cantando juntos media hora, 40 minutos canciones de Frank Zappa, ¿no? Porque verdaderamente yo creo que nos enseñó tanto a tantos músicos, aprendimos tanto de él, nos dimos cuenta de que la música podía ser atrevida, de que nunca debíamos de quedarnos en nuestra zona de confort, sino ser atrevidos y aventados y tratar de experimentar y de hacer cosas que nadie había hecho antes. Y gracias a Dios yo espero que de una manera muy humilde mucha gente lo note en la música de ritmo, porque también hemos tratado de no permanecer en nuestra zona de confort, sino ser atrevidos, y todo eso se lo aprendimos a Frank Zappa, ¿no? Murió en 1993. Después tuve oportunidad, su hijo Dweezil, su hijo mayor, que también toca la guitarra impresionante, hizo un scouting. Yo creo que reclutó aproximadamente como a 5 o 6 músicos. Había una chica guatemalteca, claro, viviendo en California, si no me equivoco, que tocaba saxofón, tocaba teclados. Reunió varios multiinstrumentistas, reunió un par de guitarristas, un baterista, un percusionista y un bajista. Y en la primera gira de esta versión, que se llama Zappa Plays Zappa, porque es el hijo tocando la música del padre, después tuvo problemas con el hermano, con Ahmed y con la madre, en fin, ya le cambió el nombre a ese proyecto, pero se llamaba Zappa Plays Zappa originalmente, y en esa primera gira, que debe de haber sido como en el 2010, tuvimos la fortuna de estar presentes aquí en una ciudad que se llama Boca Ratón, que está al norte de Miami, y salió con Terry Bozzio de invitado, con Steve Vai de invitado y con Napoleon Murphy Brock, el cantante oficial del padre en la década de los 70. Fue una cosa espectacular, tocaron casi 3 horas. Mis respetos de verdad a toda la música de Zappa, a Dweezil Zappa, que ha seguido con el legado del papá
tocando de una manera excelente la música del padre, respetando los arreglos, respetando los conceptos musicales de su papá. Yo quedé muy sorprendido de haber visto ese concierto de Zappa Play Zappa. Pues les recomiendo, amigos, One Size Fits All. Lo pueden encontrar en Spotify, en Apple Music, en iTunes, en cualquier plataforma digital. Abran su mente y escuchen esta música que no tiene nada que ver con pop. Está con una fuerte influencia de rhythm and blues, de locura, de funk, de jazz. Es como si metes una serie de estilos musicales en la licuadora y boom, de pronto sale Frank Zappa, ¿no? Pues ya estamos a punto de despedirnos de nuestro primer podcast del mes de julio de 2020. Sigan escribiéndonos, por favor, a cómo está la banda, @gmail.com. Suscríbete a mi página de YouTube, a mi canal de YouTube, youtube.com/Piro Pendas. Veámonos en las redes, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Chequen también mis camisetas de Piro y de todos los personajes que hice cuando estaba en el bachillerato. Acuérdense que todos los links están aquí abajo del podcast y ahí se pueden comunicar conmigo como más les guste comunicarse, aunque yo prefiero de pronto que me manden correos, sobre todo con ideas o con comentarios que puedan abundar para enriquecer este podcast, como hicimos al principio de ¿verdad? Recuerden que todos los viernes a las 9 de la noche, hora del centro de México, estamos con nuestra plática entre cuates, con el Gato Arce, con Mossy Beat, nuestro guitarrista, y nuestro querido bajista Avi Michel. Y como siempre, me voy a despedir con un cachito de música. Esta rola pertenece a nuestro disco de cortes finos de 1998 y se llama Tu Cara. Mira cómo está tu cara, mira, sigue reflejada contra la ventana. Esta raza humana no puede ni hablar. Cuarto para las 8 tarde, y oye, se te va el transporte, se te va la vida. Llegarás muy tarde, debes de correr. Tu cara me dice, tu cara refleja las cosas de hoy, las cosas de ayer. Tu cara me dice, tu cara refleja mil cosas que pueden aquí suceder. Las cosas de hoy, las cosas de ayer. ¿Cómo está la banda?